mundo lleno de debates y controversias, hay una pregunta que ha generado discusiones profundas entre los creyentes. ¿Es pecado comer carne de cerdo? Este dilema no solo nos desafía a examinar nuestras costumbres alimentarias, sino que también nos invita a explorar la esencia de la libertad y la verdadera pureza espiritual. En el ámbito de las prácticas cotidianas, uno de los temas que suscita debate es esta cuestión. Este alimento, común en muchas culturas, ha sido objeto de discusión debido a las restricciones dietéticas encontradas en el Levítico 11. Pero la pregunta que muchos se hacen ¿es pecado comer carne de cerdo según la Biblia? ¿Son estas leyes aún relevantes para los creyentes de hoy? Este video te llevará a través de un recorrido fascinante para explorar las raíces bíblicas de estas leyes, el impacto de la enseñanza de Jesús sobre la pureza espiritual y cómo aplicar estos principios en nuestra vida moderna. Prepárate para desafiar tus perspectivas y descubrir la verdad detrás de esta controversia alimentaria desde una perspectiva bíblica y espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas religiones prohíben el consumo de carne de cerdo? Esta práctica tiene raíces profundas en la historia bíblica, y aunque ha evolucionado, sigue siendo relevante para algunos creyentes hoy en día. Prepárate para un recorrido fascinante a través de las Escrituras que desafiará tus creencias sobre la alimentación y la fe. Al final de este video tendrás una comprensión clara de lo que la Biblia realmente dice sobre el consumo de carne de cerdo. Además, obtendrás valiosos conocimientos sobre cómo interpretar las leyes del Antiguo Testamento en el contexto del Nuevo Testamento y la gracia de Dios. Prepárate para una revelación que podría transformar tu perspectiva sobre la fe, la libertad y la obediencia. Nuestra jornada comienza en el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8, donde encontramos la prohibición explícita del consumo de carne de cerdo. El texto bíblico dice: «El cerdo, que tiene pezuña hendida y es de pezuña partida, pero no rumia, será inmundo para vosotros. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cadáver, será inmundo para vosotros». Esta ley formaba parte de un conjunto más amplio de regulaciones dietéticas dadas por Dios al pueblo de Israel. La prohibición del cerdo no era un caso aislado, sino parte de un complejo sistema de leyes que regían varios aspectos de la vida de los israelitas, incluyendo la alimentación, la higiene, la adoración y el comportamiento social. Muchos estudiosos han debatido las razones detrás de esta prohibición específica. Algunos sostienen que tenía fundamentos de salud, dado que en la antigüedad la carne de cerdo podría ser una fuente de enfermedades si no se cocinaba adecuadamente. Otros sugieren que la prohibición tenía un propósito simbólico, ayudando a distinguir a los israelitas de las naciones vecinas y reforzando su identidad como el pueblo escogido de Dios. Independientemente de la razón exacta, es innegable que esta prohibición se convirtió en una marca distintiva del pueblo judío a lo largo de los siglos, influyendo profundamente en su cultura y prácticas religiosas hasta nuestros días. Avanzando hacia el Nuevo Testamento, observamos un cambio dramático en la forma en que los primeros creyentes interpretaban estas leyes alimentarias. En Marcos 7:19, Jesús hace una declaración revolucionaria, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Con esto, estaba declarando puros todos los alimentos. Este versículo marca una verdadera transformación en la comprensión de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Jesús esencialmente afirma que lo que comemos no nos hace impuros ante los ojos de Dios. Esta es una declaración audaz que desafía siglos de tradición judía. Pero esta declaración de Jesús no trata solo de alimentos, sino de una nueva comprensión de la relación con Dios. El contexto de este pasaje es crucial. Jesús estaba respondiendo a una crítica de los fariseos, quienes condenaban a sus discípulos por comer sin haberse lavado las manos.
una práctica que violaba las tradiciones judías de pureza ritual. La respuesta de Jesús va más allá del tema puntual, llegando al núcleo de las leyes sobre pureza e impureza. Él argumenta que la verdadera impureza no proviene de lo que entra al hombre, sino de lo que sale de su corazón. Este cambio de enfoque, de lo externo a lo interno, es una característica central de las enseñanzas de Jesús y tiene profundas implicaciones sobre cómo interpretamos no solo las leyes alimentarias, sino toda la ley del Antiguo Testamento. La transformación en la comprensión de las leyes alimentarias continúa en el libro de Hechos, capítulo 10, con la célebre visión de Pedro. En este pasaje, Dios le muestra a Pedro un lienzo lleno de animales considerados impuros según la ley judía, y le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, siendo un judío devoto, se horroriza con esta orden y responde: «De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada común e inmundo». La respuesta de Dios es profunda y transformadora: «No llames tú común a lo que Dios ha purificado». Esta visión no se limitaba solo a la cuestión de los alimentos, sino que tenía implicaciones mucho más amplias sobre la aceptación de los gentiles en la fe cristiana. El significado de esta visión es multifacético. En primer lugar, desafía directamente las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, sugiriendo que, bajo la nueva alianza en Cristo, las distinciones entre alimentos puros e impuros ya no son aplicables. En segundo lugar, y quizás más importante, la visión sirve como una poderosa metáfora para la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Así como Dios estaba declarando que todos los alimentos eran puros, también estaba proclamando que todas las personas, independientemente de su origen étnico o cultural, eran aceptables a sus ojos a través de la fe en Cristo. El apóstol Pablo, en sus cartas, aborda directamente la cuestión de los alimentos, proporcionando una base teológica para la libertad cristiana en este aspecto. En Romanos 14:14 escribe: «Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para quien piensa que algo es inmundo, para él lo es». Esta declaración de Pablo es revolucionaria. Está afirmando que en Cristo no existen alimentos intrínsecamente impuros. Es una proclamación que libera a los creyentes de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Pablo esencialmente está diciendo que la pureza o impureza de un alimento es una cuestión de conciencia individual, no una ley universal. Esta posición de Pablo no surge de la nada, es coherente con las enseñanzas de Jesús y con la revelación dada a Pedro. Como exfariseo, Pablo estaba profundamente familiarizado con las leyes dietéticas judías. Su nueva comprensión, por lo tanto, representa un cambio radical de perspectiva, fundamentado en su entendimiento del Evangelio de Cristo. Para Pablo, la libertad en Cristo se extiende a todos los aspectos de la vida, incluida la alimentación. Sin embargo, como veremos, esta libertad viene acompañada de responsabilidad y consideración hacia los demás. En 1 Corintios 8, Pablo profundiza en la discusión sobre la libertad cristiana en relación con los alimentos, abordando específicamente la cuestión de la carne ofrecida a los ídolos. Argumenta que los ídolos no son nada, y por lo tanto, comer carne ofrecida a ellos no tiene consecuencias espirituales para el creyente. Pablo escribe: «Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, habituados hasta ahora a los ídolos, comen como si fuera sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina». 1 Corintios 8:7. Este argumento tiene implicaciones directas para nuestra discusión sobre la carne de cerdo. Si la carne ofrecida a los ídolos no contamina al creyente, cuanto menos la carne simplemente prohibida bajo la antigua ley. No obstante, Pablo no se detiene ahí. Añade una advertencia importante: «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». 1 Corintios 8:9.
Este principio de consideración por los hermanos más débiles es esencial en la ética cristiana de Pablo. Él sostiene que, aunque tenemos libertad en Cristo, debemos ejercer esa libertad con amor y sensibilidad hacia los demás. Este principio es directamente aplicable a la cuestión del consumo de carne de cerdo. Aunque no es un pecado comerla, debemos ser respetuosos con aquellos cuya conciencia aún está ligada a las antiguas leyes dietéticas. Volviendo al Antiguo Testamento, es interesante notar que no siempre se prohibió el consumo de carne de cerdo. En el libro de Génesis, Dios le dice a Noé: «Todo lo que se mueve y vive os será para alimento. Así como las legumbres y las plantas verdes, todo os lo doy». Génesis 9:3. Esta declaración sugiere que originalmente no había restricciones sobre qué animales podían consumirse. Las leyes dietéticas específicas llegaron mucho después, con el establecimiento de la nación de Israel. Esta progresión en la revelación divina nos recuerda que las leyes de Dios a menudo se dan en contextos históricos y culturales específicos. La permisión a Noé de comer todo lo que se mueve y vive es notablemente amplia, sin distinción entre animales puros e impuros en este punto de la narrativa bíblica. Esto plantea preguntas interesantes sobre el propósito y la naturaleza de las leyes dietéticas posteriores. Si al principio todos los animales eran considerados apropiados para el consumo, ¿por qué Dios introdujo luego restricciones específicas? Esta evolución en la revelación divina nos invita a reflexionar sobre cómo la voluntad de Dios se manifiesta a lo largo del tiempo y cómo nuestra comprensión de ella puede transformarse. La prohibición de la carne de cerdo en el Antiguo Testamento era parte de un conjunto más amplio de leyes que incluían no solo regulaciones alimentarias, sino también normas sobre higiene, adoración y comportamiento social. Estas leyes cumplían múltiples propósitos: preservar la salud del pueblo, establecer una identidad nacional distinta y, más importante aún, enseñar lecciones espirituales sobre santidad y separación del pecado. La distinción entre animales puros e impuros era un recordatorio constante de la necesidad de mantenerse apartado del mundo y consagrado a Dios. Este sistema de leyes era complejo e involucraba todos los aspectos de la vida diaria de los israelitas. Las leyes dietéticas, incluyendo la prohibición del cerdo, servían como recordatorio constante de la alianza de Israel con Dios. Cada comida se convertía en una oportunidad para la obediencia y devoción. Además, estas leyes ayudaban a mantener la distinción entre Israel y las naciones vecinas, preservando su identidad única como el pueblo escogido de Dios. Desde un punto de vista práctico, algunas de estas leyes también podrían haber tenido beneficios para la salud, especialmente dado el contexto sanitario de la época. Sin embargo, el propósito principal de estas normas era espiritual y simbólico, señalando hacia la santidad de Dios y la necesidad de que su pueblo se mantuviera apartado y puro. Con la llegada de Cristo, hubo un cambio fundamental en la forma en que estas leyes eran interpretadas y aplicadas. En Colosenses 2:16-17, Pablo escribe: «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Aquí, Pablo está argumentando que las prácticas del Antiguo Testamento, incluidas las leyes alimentarias, eran sombras que apuntaban hacia la realidad definitiva que llegó con Cristo. Con la venida de Jesús, esas sombras ya no son necesarias, pues la realidad que prefiguraban está ahora presente. Este pasaje es esencial para entender la transición de la antigua a la nueva alianza. Pablo no está simplemente desechando las leyes del Antiguo Testamento como obsoletas, sino que muestra cómo encuentran su verdadero cumplimiento en Cristo.
Las leyes dietéticas, los festivales y los sábados eran meras sombras, representaciones imperfectas y temporales de realidades espirituales más profundas. Con la llegada de Cristo, esas realidades espirituales se revelan y se manifiestan plenamente. Por lo tanto, los creyentes no deben ser juzgados por la observancia de prácticas externas, sino por su unión con Cristo y la manifestación del fruto del Espíritu en sus vidas. Este cambio de perspectiva no implica que las leyes del Antiguo Testamento sean irrelevantes. En Mateo 5:17, Jesús declara: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir». El cumplimiento de la ley en Cristo no la anula, sino que revela su auténtico significado y propósito. En el caso de las leyes alimentarias, su propósito era enseñar acerca de la santidad y la separación. Con Cristo comprendemos que la verdadera santidad no proviene de reglas externas, sino de un corazón transformado por la gracia de Dios. Esta es una profunda transformación en la comprensión de la santidad y la obediencia a Dios. Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla en un sentido más profundo y expansivo. Reveló el espíritu verdadero detrás de la letra de la ley. En cuanto a las leyes alimentarias, el principio subyacente de santidad y separación del pecado sigue siendo válido, pero la manera de expresarlo ha cambiado. En lugar de centrarse en distinciones externas entre alimentos puros e impuros, los seguidores de Cristo son llamados a una santidad interna que se manifiesta en amor hacia Dios y el prójimo. Esta nueva comprensión no reduce la importancia de la obediencia, sino que la eleva a un nivel más profundo y transformador. La cuestión de la carne de cerdo también nos invita a reflexionar sobre el concepto más amplio de libertad cristiana. En Gálatas 5, Pablo exhorta: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Esta libertad no es una excusa para hacer lo que queramos, sino para servir a Dios de corazón, no por obligación a reglas externas. La libertad cristiana, como la describe Pablo, es un concepto revolucionario que transforma nuestra comprensión de la obediencia. Ya no estamos bajo el yugo de esclavitud a las leyes y regulaciones externas, sino que somos llamados a una obediencia motivada por el amor y la gratitud. Esta libertad se extiende a todas las áreas de la vida, incluyendo nuestras elecciones alimentarias. En el contexto de la carne de cerdo, esto significa que los creyentes son libres de comerla o abstenerse de ella, según su conciencia y convicciones personales. Lo que importa no es lo que comemos o dejamos de comer, sino la actitud del corazón con la que lo hacemos. Pablo elabora más sobre este concepto en 1 Corintios 10:31, donde escribe: «Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Esta declaración amplía el alcance de la libertad cristiana, mostrando que todas nuestras acciones, incluyendo lo que comemos, deben realizarse con el propósito de glorificar a Dios. Esto eleva la cuestión de la alimentación del reino de las reglas y regulaciones al reino del propósito y la adoración. La libertad que tenemos en Cristo no es para satisfacer nuestros propios deseos, sino para capacitarnos a vivir de manera que honre a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Esta perspectiva transforma la cuestión de comer o no comer carne de cerdo en una oportunidad para ejercer nuestra libertad de una manera que glorifique a Dios. Es importante destacar que, aunque los creyentes son libres de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento, la Biblia aún enseña principios de mayordomía del cuerpo. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo escribe: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios».
Esto sugiere que, aunque somos libres de comer carne de cerdo, debemos considerar cómo nuestras elecciones alimentarias afectan nuestra salud y nuestra capacidad para servir a Dios. La libertad cristiana no es una licencia para la indulgencia irresponsable, sino un llamado a utilizar nuestra libertad de manera sabia y responsable. El concepto del cuerpo como templo del Espíritu Santo añade una dimensión espiritual a nuestras elecciones alimentarias. No se trata únicamente de reglas sobre lo que podemos o no comer, sino de cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado como un acto de adoración y obediencia. Esto implica tomar decisiones alimentarias saludables, practicar la moderación y considerar el impacto de nuestras elecciones en nuestra salud general. Sin embargo, es importante destacar que este principio no se limita únicamente a la cuestión de la carne de cerdo, sino que abarca todas nuestras elecciones alimentarias y de estilo de vida. El énfasis está en honrar a Dios con nuestros cuerpos, reconociendo que fuimos comprados a precio de sangre, y que nuestros cuerpos no nos pertenecen exclusivamente a nosotros, sino a Dios. La cuestión de la carne de cerdo también nos lleva a reflexionar sobre cómo manejamos las diferencias de opinión dentro de la Iglesia. En Romanos 14:3, Pablo advierte: «El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido». Este principio de aceptación mutua y respeto por las conciencias de los demás es crucial para la unidad en la Iglesia. Aunque seamos libres de comer carne de cerdo, debemos ser sensibles hacia aquellos que deciden no hacerlo por razones de conciencia o tradición. La unidad en Cristo debe prevalecer sobre nuestras diferencias en temas no esenciales, como las preferencias alimentarias. Pablo profundiza este principio en Romanos 14:13 al 15, diciendo: «Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió». Aquí Pablo establece un principio clave. La libertad cristiana debe ejercerse con amor y consideración por los demás. Esto implica que, en ciertas circunstancias, podemos optar por limitar nuestra libertad para no hacer tropezar a un hermano más débil en la fe. La historia de la Iglesia primitiva nos brinda un poderoso ejemplo de cómo lidiar con cuestiones controvertidas. En Hechos 15 vemos el Concilio de Jerusalén debatiendo sobre qué leyes del Antiguo Testamento debían aplicarse a los gentiles convertidos. La decisión final fue no sobrecargar a los nuevos creyentes con la ley mosaica, sino pedirles que se abstuvieran de ciertas prácticas, como la carne ofrecida a los ídolos. Este ejemplo nos enseña la importancia de buscar la sabiduría del Espíritu Santo y de mantener la unidad en la Iglesia al abordar temas delicados. También nos recuerda la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad en Cristo y la sensibilidad hacia las preocupaciones y tradiciones de los demás. El Concilio de Jerusalén representa un momento crucial en la historia de la Iglesia, donde líderes como Pedro, Pablo y Santiago se reunieron para discutir cómo debía practicarse la fe cristiana por los gentiles convertidos. La cuestión central era si los gentiles necesitaban someterse a la circuncisión y a la ley mosaica para ser verdaderos seguidores de Cristo. Tras mucha discusión, el concilio llegó a una decisión que afirmaba la libertad de los gentiles en Cristo, pero también les pedía abstenerse de ciertas prácticas que podían ofender a sus hermanos judíos. Esta resolución estableció un precedente importante sobre cómo la Iglesia debía tratar temas controversiales, subrayando la gracia, la libertad y la unidad en Cristo, a la vez que mostraba sensibilidad hacia las diferencias culturales y tradicionales.
Es interesante observar cómo el tema de los alimentos puros e impuros está vinculado con cuestiones más amplias en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Daniel, vemos a Daniel y sus amigos rechazando los alimentos del rey, no necesariamente porque fueran impuros según la ley mosaica, sino como un acto de fidelidad a Dios en un entorno pagano. Esto nos recuerda que nuestras elecciones alimentarias pueden ser una expresión de nuestra devoción a Dios, incluso si no estamos obligados a seguir leyes dietéticas específicas. La historia de Daniel ilustra cómo las decisiones alimentarias pueden convertirse en un testimonio de nuestra integridad espiritual en un ambiente hostil. Esto sugiere que, aunque no estemos obligados a seguir leyes dietéticas concretas, nuestras elecciones alimentarias aún pueden tener un profundo significado espiritual. La decisión de Daniel y sus amigos de abstenerse de la comida del rey, Daniel 1, 8 y 16, es un ejemplo poderoso de cómo las elecciones alimentarias pueden ser una expresión de fe y compromiso con Dios. Eligieron una dieta de vegetales y agua no porque la carne o el vino fueran inherentemente impuros, sino porque deseaban mantener su distinción como adoradores del Dios verdadero en una cultura pagana. El resultado fue que parecían más saludables que aquellos que consumían la comida del rey, demostrando que la obediencia a Dios conlleva bendiciones. Esta historia nos recuerda que nuestras elecciones alimentarias pueden ser una forma de honrar a Dios y mantener nuestra identidad espiritual, incluso en un mundo que no comparte nuestras creencias. También ilustra cómo Dios puede utilizar nuestra fidelidad en áreas aparentemente pequeñas para tener un impacto mayor. En el Nuevo Testamento, Jesús usó frecuentemente imágenes de comida en sus enseñanzas. En Juan 6:35 declara: «Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre». Esta poderosa metáfora nos recuerda que nuestra verdadera necesidad no es de alimento físico, sino de alimento espiritual que solo Cristo puede proporcionar. En este contexto, las discusiones sobre qué alimentos están permitidos parecen menos relevantes en comparación con nuestra necesidad de nutrirnos de Cristo. Jesús usa la imagen familiar del pan para ilustrar verdades espirituales profundas sobre nuestra necesidad de comunión con Él. El uso que Jesús hace de las imágenes de comida va más allá de simples metáforas. Él utilizaba frecuentemente las comidas como ocasiones para ministerio y enseñanza. Por ejemplo, comió con pecadores y recaudadores de impuestos, desafiando las normas sociales y religiosas de su época, Marcos 2:15 al 17. La última cena, que se convirtió en la base para la práctica cristiana de la comunión o Eucaristía, es otro ejemplo poderoso de cómo Jesús utilizó una comida para enseñar verdades espirituales profundas. Al declararse el pan de vida, Jesús afirma que Él es la fuente de sustento espiritual más esencial y duradero que cualquier alimento físico. Esto nos recuerda que, aunque las cuestiones dietéticas pueden tener su importancia, nuestra principal preocupación debe ser nutrir nuestra relación con Cristo. La cuestión de la carne de cerdo también nos lleva a considerar el tema más amplio de la creación de Dios. En Génesis 1:31 se dice: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». Esto incluye a todos los animales, incluso el cerdo. La declaración de que toda la creación de Dios es buena nos recuerda que no hay nada inherentemente impuro en la carne de cerdo o en cualquier otro alimento. Las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento eran temporales y destinadas a un propósito específico en la historia de la redención. Ahora en Cristo somos llamados a ver toda la creación como un regalo de Dios, para ser recibido con gratitud y utilizado con sabiduría. La bondad intrínseca de la creación de Dios es un tema que permea toda la Biblia. En 1 de Timoteo 4:4 al 5, Pablo escribe:
porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este pasaje reafirma la bondad de la creación de Dios y nos recuerda que nuestra actitud de gratitud y nuestra comprensión de la palabra de Dios son más importantes que las reglas dietéticas específicas. Al mismo tiempo, reconocer la bondad de la creación de Dios nos llama a ser buenos mayordomos de todo lo que Él creó, incluyendo los animales y el medio ambiente, lo cual puede influir no solo en nuestras elecciones alimentarias, sino también en cómo tratamos el mundo que nos rodea. La libertad que disfrutamos en Cristo para consumir todos los alimentos debe ser equilibrada con un profundo sentido de responsabilidad hacia la creación de Dios. Al abordar la cuestión de la carne de cerdo, es crucial recordar que la Biblia destaca repetidamente que lo que verdaderamente importa es el estado del corazón. En Marcos 7:20 al 23, Jesús enseña: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra principal preocupación debe ser la pureza del corazón, no la adherencia a reglas dietéticas externas. Jesús desafía la idea de que la impureza espiritual proviene de lo que comemos o tocamos. Su enseñanza sobre la verdadera fuente de la impureza representa un cambio radical en nuestra comprensión de la santidad, moviendo el enfoque de las observancias externas hacia la condición interna del corazón. Esto no implica que las acciones externas carezcan de importancia, sino que son un reflejo del estado del corazón. En el contexto de la carne de cerdo, esto sugiere que lo que comemos es menos relevante que las actitudes y motivaciones detrás de nuestras elecciones. La verdadera pureza, según Jesús, proviene de un corazón transformado por la gracia de Dios, no de la adhesión a reglas dietéticas específicas. La libertad que tenemos en Cristo con respecto a la comida también resalta la universalidad del Evangelio. En Hechos 10, la visión de Pedro no se centra únicamente en alimentos, sino en la aceptación de los gentiles en la fe. De igual manera, nuestra libertad para consumir todos los alimentos simboliza la apertura del Evangelio a todas las personas, sin importar su origen étnico o cultural. Esto es una poderosa manifestación de la gracia de Dios y de la naturaleza inclusiva del Evangelio. La eliminación de las barreras dietéticas simboliza la eliminación de las barreras entre judíos y gentiles, y entre todas las personas y Dios. La visión de Pedro en Hechos 10 es un momento crucial en la historia de la Iglesia primitiva. Dios utiliza la imagen de alimentos impuros para enseñar a Pedro una lección profunda sobre la aceptación de los gentiles. Cuando Pedro declara en Hechos 10:34, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas», está expresando una verdad fundamental sobre la naturaleza del Evangelio. Esta comprensión llevó a la expansión dramática de la Iglesia más allá de las fronteras del judaísmo. La libertad en relación con las leyes alimentarias, por lo tanto, no es solo una cuestión dietética, sino un símbolo poderoso de la gracia inclusiva de Dios y de la unidad de todos los en Cristo. Es importante señalar que, aunque somos libres para comer carne de cerdo, la Biblia aún nos llama a ejercer sabiduría y autocontrol en nuestras elecciones alimentarias. En 1 Corintios 10:23, Pablo escribe: «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». Esto nos recuerda que nuestra libertad en Cristo debe ser ejercida con responsabilidad, considerando el impacto de nuestras elecciones en nosotros mismos y en los demás.
Este pasaje subraya que la libertad cristiana no es una licencia para la indulgencia descuidada. Por el contrario, es un llamado a usar nuestra libertad de manera sabia y amorosa. En el contexto de la alimentación, esto puede significar considerar no solo si algo está permitido, sino si es beneficioso para nuestra salud, nuestra conciencia y nuestro testimonio. Pablo nos anima a ir más allá de la mera permisibilidad y a considerar lo que es verdaderamente edificante. El principio establecido por Pablo en 1 Corintios 10 tiene amplias implicaciones para todas las áreas de la vida cristiana, incluidas nuestras elecciones alimentarias. Nos invita a ejercer discernimiento y a sopesar las consecuencias de nuestras acciones. En el caso de la carne de cerdo, esto puede significar evaluar no solo si está permitido comerla, sino también si es saludable, si respeta las convicciones de los demás a nuestro alrededor y si contribuye a nuestro bienestar general. Este principio nos recuerda que la libertad cristiana conlleva la responsabilidad de tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a los demás. Es un llamado a utilizar nuestra libertad de manera madura y reflexiva, siempre buscando lo que es mejor, no solo lo que está permitido. Por último, la cuestión de la carne de cerdo nos lleva de nuevo al núcleo del Evangelio, la gracia de Dios. En Efesios 2:8 al 9, Pablo declara: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esta verdad fundamental nos recuerda que nuestra salvación y aceptación por Dios no dependen de seguir reglas dietéticas o cualquier otra ley, sino de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Por lo tanto, ya sea que comamos carne de cerdo o no, lo que realmente importa es nuestra fe en Cristo y nuestra obediencia a su llamado a amar a Dios y al prójimo. Esta perspectiva coloca la cuestión de la carne de cerdo en su debido contexto dentro de la gran narrativa de la redención. La gracia de Dios, como la describe Pablo, es el fundamento de toda la vida cristiana. Nos libera no solo de la condenación del pecado, sino también de la esclavitud a reglas y regulaciones que no pueden salvarnos. En el contexto de nuestras elecciones alimentarias, la gracia nos concede la libertad de disfrutar de todos los alimentos con gratitud, pero también la responsabilidad de usar esa libertad de manera que honre a Dios y sirva a los demás. La gracia no anula la necesidad de sabiduría y discernimiento en nuestras elecciones, sino que nos libera para hacer esas elecciones desde un corazón transformado por el amor de Dios, no por miedo u obligación legalista. En última instancia, la cuestión de la carne de cerdo, como todas las demás cuestiones de práctica cristiana, debe ser vista a través del lente de la gracia de Dios y de nuestro llamado a vivir en amor y obediencia a Él. En conclusión, la pregunta de si es pecado comer carne de cerdo nos conduce a una exploración profunda de la libertad cristiana, la gracia de Dios y la verdadera santidad. Aunque las leyes del Antiguo Testamento prohibían el consumo de carne de cerdo, el Nuevo Testamento nos enseña que en Cristo somos libres de esas restricciones dietéticas. Sin embargo, esa libertad viene con la responsabilidad de ejercer sabiduría, consideración por los demás y, sobre todo, amor a Dios y al prójimo. Lo que comemos o dejamos de comer no nos hace justos a los ojos de Dios. Lo que importa es la condición de nuestro corazón y cómo vivimos nuestra fe en acción. Que podamos usar nuestra libertad en Cristo no como una ocasión para la indulgencia egoísta, sino como una oportunidad para glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluidas nuestras elecciones alimentarias. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Compartan con quienes crean que estas historias les pueda gustar e interesar. Regálanos un like y dejen su opinión en los comentarios.